Hola, hola a todos amigos de On The Way Idioma. Acá estamos en más un episodio de tu podcast, de mi podcast, de nuestro podcast. El podcast On The Way Idiomas. Muchísimas gracias desde ahora mismo a todos que nos estarán escuchando o nos estén escuchando ahora mismo. Y hoy, como no habría de ser diferente, estoy con mi gran amigo y compañero, el señor Mario Friedrich. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vamos? Bien, ¿y tú? ¿Todo tranquilo? Muy Estamos aquí, bien. vamos a un podcast más. Vamos a ver qué sale de todo esto. Muy bien, muy bien. Y hoy, con el día de una lluvita muy buena. A mí me gustan las lluvias cuando está lloviendo. Pero hace un poco de frío, que es lo que no me gusta mucho. Pero sí, es necesario, es parte, ¿no? Es la naturaleza de las cosas y es la naturaleza con Sí. la N capital. Y bueno, entonces, antes que empecemos, Mario, me gustaría que me ayudara acá para que dejemos muy bien definido cuál es el tópico. Pues bien, hoy hablaremos del pasado, el tiempo verbal, los tiempos verbales que, en los que utilizamos para hablar de las cosas en pasado, las cosas que ya sucedieron, o sea, pasado. Pasado. Pero es que cuando hablamos de gramática, es algo a mí que estudio otros idiomas también, el francés, el italiano, y bueno, que hablo portugués, español, es que se cambian algunas definiciones desde un idioma hasta el otro. Y bueno, que aclaremos acá que tenemos un maestro de español. Pues en inglés decimos present perfect. Bueno, Sí. que para quien habla inglés ya sabe perfectamente de lo que estoy hablando, pero para los que no hablan inglés o que no conozcan nada, es ah, hablar del pasado de una forma compuesta. O sea, yo tengo hecho. ¿Qué tienes hecho últimamente? No sé qué. En español, yo estudié como cuando tenía ahí el libro de gramática, estudié como pasado compuesto, llamaba pasado compuesto. Pero ya he escuchado, no sé si me equivoco, pero ya he visto, creo que haya visto algunas otras definiciones o no, es pasado compuesto, ya está, es No, pretérito, no sé de cuántas. ahí que está. Los pretéritos o los pasados básicamente son cuatro. Vamos a ir ya ramificando esa cuestión. El imperfecto, digamos, tenemos los pretéritos simples y compuestos, ¿sí? Del punto de vista simples, tenemos dos: el imperfecto y el perfecto, o indefinido. Eso cambia de autor a autor, eso ahí no. Muchos van a decir. Yo, particularmente, de mi punto de vista, me identifico más con el perfecto. ¿Por qué? Porque justamente la acción concluida 100% o yo sé cuándo fue concluida. Ahora, el imperfecto no. O sea, inclusive cuando particularmente doy clases a mis alumnos, digo, gente, tenemos los dos pretéritos, ¿sí? El imperfecto, ya está, y el indefinido o perfecto. Particularmente por una cuestión pedagógica o didáctica, prefiero decir perfecto, porque yo sé cuándo fue concluida la acción. Y después tenemos los compuestos, que justamente tenemos el pretérito perfecto compuesto, que equivale al present perfect. ¿Sí? Por ejemplo, I have been, yo he estado, ¿sí? O yo he sido. Entonces, y después hay uno que tiene un nombre feo, horrible, que es el pluscuamperfecto, que sería el pasado perfecto, past perfect de inglés, ¿sí? Yo había estado, ¿sí? I had been, en ese caso de inglés, ¿no? Yo había estado, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, básicamente tenemos esos cuatro. Hay más, obviamente. También tenemos lo del subjuntivo, que tenemos el famoso, inclusive hay una canción de Maná, que particularmente digo, gente, hay una canción de Maná que es Vivir sin aire, que comienza la canción como quisiera vivir sin agua y todo eso. Ese Perfecto. quisiera, y es un tiempo, el español en ese caso es un tiempo verbal opcional, digamos así, ¿no? ¿Por qué opcional? Porque puede conjugar o, vamos con querer, quisiera o quisiese. Y ahora, entrando con el portugués, tenemos el pretérito mais do que perfeito, digamos, de querer, que quisiera.
¿sí? Que no tiene nada que ver con el español. O sea, es Sí. un pretérito más que pretérito. Se O cambia sea, se del cambia idioma. completamente diferente. Ahora sí, digamos, el quisiese, ¿sí? Sería un pretérito imperfecto tanto que son iguales en español y portugués. En ese caso son iguales. Ahora, quisiera no. Ahí sería quisiera. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero llegaremos allá. Empecemos por para nosotros que hablamos inglés también, el present perfect. Ah, ¿Cuál es el problema? Y es, yo creo, el punto principal acá, de lo que me gustaría hablar sobre, es que, bueno, tenemos ahí las lenguas románticas, o sea, Ujú. español, francés, italiano, portugués. Y, bueno, y hay solamente una de ellas, de estas hermanas, ahí, las lenguas románticas, en la que no tenemos la cosita que es el present perfect. Aquí estoy Ujú. hablando del concepto, Sí, ¿sí? Que se vaya a los aires ahí la parte gramatical, la utilización práctica, sí. que es no solamente poner la frase de una forma que tengamos ahí el sujeto, el verbo haber o el verbo tener y el pasado participio. Que no Ujú. es solamente, pues eso tenemos en portugués. Se Sí. puede decir perfectamente en portugués, o que você tem feito. Eso no es algo que no tengamos en portugués. Pero el concepto de estar hablando de un periodo de tiempo, pues no sé si sale bien así, abierto. O sea, de Ujú. algo que sigue influenciando, ¿se escucha bien? Exactamente. Sí, Influenciando sí, sí, sí. el presente momento. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba inglés en Argentina, y cuando me acuerdo, yo tenía creo que 8 años, o sea, 8 o 9 años, o sea, hace muchas décadas y muchos siglos. ¿Qué estás haciendo? Ah, nada. ¿Y qué has hecho? Ah, yo he comido las empanadas de la mesa. Sí, ¿Cuándo? sí, Recientemente. sí, sí. Entonces, o sea, esa acción, aunque haya, digamos, sido concluida, digamos, como perfecta, digamos, por eso la diferencia, hay una consecuencia en el momento actual. Muy bien. Entonces, eso cuando obviamente yo era niño, tenía 8 años, el profesor de inglés queriéndome explicar eso, digo, ¿pero qué me estás diciendo? No, no, pero tú llevas cuánto Sí, tiempo, llevas cuánto tiempo en Brasil? ¿5 años? yo, ¿10? Algo no, así. tampoco. Si no me equivoco, unos 7. 7 años. Bueno, ¿hablas portugués como un brasileño? Te puedo decir, pues soy brasileño y bueno. ah, y no sé si te has dado cuenta que en portugués no tenemos ese concepto de las No, cosas que influencian todavía, o es un concepto de pasado abierto, si podemos sí, decir así. Eso no tenemos, no lo tenemos. no, Si decimos, pues, que tienes hecho algo así en portugués, sí, que você tem feito. Es algo así, claro, estamos hablando sí de un pasado, estamos sí poniendo un punto en el pasado y trayendo hasta ahora, sí, claro, pero, ¿sabes? No es igual, no sé si me entiendes, pero sí. A ver, inclusive una vez viendo, no me acuerdo, viendo un video, preparando una ajá, clase por ahí, y justamente viendo un video de un profesor de inglés, me llamó la atención y justamente una definición más o menos, que ujú, dijo, estamos hablando de present perfect, ujú, y justamente decía, más o menos, no puedo decir literal porque no me acuerdo, que ujú, justamente tenemos 3 tiempos, que todo como cualquier idioma, presente, pasado y futuro. ujú. Y justamente present perfect es un presente que está en un pasado, digamos, en el medio. Y Sí, justamente, sí, sí, por ejemplo, nosotros en español lo usamos mucho. En español es muy usado. sí, sí, Ahora, portugués no. Porque como tú decías, o que tu feito de bom. sí, Está correcto, lógicamente que está correcto, pero no se usa. O sí, casi no se usa, por decirlo de manera. sí. No, es que cuando decimos o que tem feito de bom, es como últimamente, Últimamente, es algo así, ¿no? ¿sí? Y no es la misma cosa, pero te voy a preguntar de una forma diferente. ¿Cuánto cuesta en general a alguien cuyo idioma materno es español?
aprender el concepto del present perfect en inglés? Particularmente... Tú me entiendes, ¿no? Porque sí, 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 es sí, algo sí, que sí. existe, Sí, que hay una equivalencia en sí, los dos sí, sí, idiomas, sí. ¿sabes? O algo muy Eh, próximo. te digo más, particularmente opino de la siguiente manera. Digamos, el concepto de present perfect del inglés o del pretérito perfecto compuesto del indicativo, primeramente, como te decía, se usa mucho. Ahora, internalizar el concepto no es tan sencillo, por ejemplo, para un niño. Porque un niño dice, Sí, yo comí, punto. Ya sí, está, yo jugué, yo salté y murió María. No hay muchas cosas. Ahora, cuando uno está en la escuela, cuando uno ya tiene unos 12 años, 13 años, más o menos, ahí más o menos una cuestión cognitiva, podemos estar colocando, digamos, un concepto parecido, como un present perfect o un pretérito perfecto compuesto. Si no, es que es realmente difícil la estructura en ese sentido. Realmente es un poco complicado. sí, sí, sí. No, no, es que, bueno, es que te voy a ser muy honesto, y no solamente en español, pero ese concepto de, bueno, cosas pasado, abierto, no sé qué, que en inglés tenemos, se llama present perfect. Uh, yo tengo mis dudas si de hecho es algo que está muy claro a todos que, bueno, no voy a decir todos que hablan inglés, por ejemplo, uh sino a -huh. todos que tienen un conocimiento gramatical respetable, por Sí. lo mínimo. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque en la práctica es algo que no sé, No, ¿sabes? no se usa, no se Sí, no que usa. no se usa, pero es que no se tiene Una costumbre, vamos a colocar una así. costumbre, pero yo me gustaría decir algo más, ¿sabes? Algo más técnico, que no se puede aplicar, ¿sabes? De forma académica. Académica. Porque, bueno, te doy un ejemplo. Pasa algo, en inglés llega alguien y pregunta a la primera persona que está cerca de sí. What have you done? ¿Qué has hecho? Sí. ¿Qué has hecho? Pero si la misma persona dice, what did you do? Uh -huh. ¿Qué ¿Qué haces? hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Ajá. Da igual, Sí, ¿sabes? sí, 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 Y tal yo cual. entiendo que la primera forma es más correcta. What have you done? Y igualmente en español, ¿qué has hecho? Por supuesto, Uh-huh. estamos hablando de algo que sucedió y está influenciando el presente. Pues, o sea, hay fuego en la casa, por ejemplo, y bueno, Sí, llego allí, está un niño, ¿sabes? Se reyendo enfrente de la casa con una, con un fósforo, con sí, con un un... fósforo o algo así de fuego, ¿no? ¿Qué has Y hecho? le pregunto, ¿qué has hecho? Pero si le digo, ¿qué hiciste? Tampoco está Sí, mal, tampoco está mal. ¿entiendes? Entonces, ¿sabes? Es como que, no sé si la palabra suena bien, pero inaplicable, Sí, sí. A ¿entiendes? ver, últimamente, digamos, vamos a hacer un poco la evolución lingüística, por cierta manera, ¿no? Vamos a colocar como inglés. Inglés tiene la cuestión de ahorrar palabras. Uh-huh. Con una palabra respondí Sí, una muchas. pregunta enorme. Sí. Bueno, justamente preguntar o hablar tiene la cuestión, inclusive hoy estaba hablando con un alumno, de economía lingüística, entre comillas, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y en español últimamente está ocurriendo eso. De por qué voy a preguntar ¿qué has hecho? Si yo puedo decir ¿qué hiciste? O sea, es más economía, por cierta manera. Sí. Es un punto que llama la atención en los últimos, principalmente en las últimas generaciones. Hoy en día, español, por ejemplo, yo hablo con mi familia, con amigos, Uh-huh. o con mis profesores, yo no voy a usar un tiempo compuesto. Sí. Así, de forma informal. Los compuestos, inclusive, una chica, por esa manera, Sí. que yo doy para los chicos, para los alumnos, se usa mucho más en cuestiones más formales. ¿Sí? Alguna reunión con un director, con algún director general, un regional, no sé. Principalmente nosotros que tenemos muchos alumnos que tienen, digamos, una exposición
tal vez no tanta, pero sí algunos que sí las tienen, ¿sí? Entonces, en ese aspecto yo digo, bueno, gente, vamos a ser bien claros, digamos, por una cuestión de etiqueta, por una cuestión de respeto con quien estoy hablando, bien, seamos cultos en ese punto, ¿sí? Hablemos correctamente. Después, es otra cosa, ¿sí? Pero es un punto que inclusive ha tenido buenos resultados. Digamos, digamos, ese consejo ha tenido buenos resultados y muy buenos comentarios. Después, del punto de vista así práctico, sí, gente, economicemos palabras. Sí, claro, pero solamente volviendo al ejemplo Sí. del niño con la casa en fuego, ¿sabes? No tendríamos el problema en portugués porque solamente podríamos decir, uno solamente podría decir, ¿qué você fez? No tiene ningún sentido decir en portugués, Sí. ¿o qué você tem feito en una situación así? Sí. ¿Entiendes? Entonces, ahí que lo tenemos, bueno, es algo a menos Sí. en comparación con nuestras lenguas hermanas, sí, por así decir. Pero al mismo tiempo es algo que no tenemos ese problema gramatical. Es claro que para el lenguaje del día a día y comunicación hace diferencia, pero si hablamos un poquito de gramática, ahí tenemos Sí. esa cosa compleja que es el pasado compuesto. Yo ya compartí acá la historia de mi amigo español que trabajaba ahí conmigo hace unos 10 años o más en Londres, y era español, sí, del norte de España, de Bilbao, que es la región vasca. Y un día le dije, no me recuerdo si dije, yo he comprado algo o yo compré algo. Yo compré algo. Y me refería a algo que había comprado en aquella misma semana. Hacía, no sé, unos 2 días, ¿sabes? Y no me recuerdo cómo le dije, sí, he comprado o compré. Yo creo que dije compré, conociendo mi propio idioma materno. Sí, compré. Probablemente. Sí. Y no que ahora esté hablando tan perfectamente español, pero en la época, ¿no? Me enseñaste hace poco. En la época hablaba mucho menos. Y seguramente le dije, compré. Y me corrigió. Le dije, he comprado. Y le pregunté, vale, gracias, ¿por qué? Explícame como dicen, este coño de este tópico. Y él, no sé decir, solo sé que es así. Ahora interesante, porque cuando uno va a enseñar el compuesto y el simple, digamos, el contraste, en España tienen, digamos, una pequeña diferencia. En América Latina hay otra diferencia. Si yo digo, por ejemplo, yo, por ejemplo, compré, no sé, un teléfono hace 2 días. O sea, ok, la acción fue finalizada y yo estoy colocando un marcador temporal. Hace 2 días. Sí. Yo digo, yo he comprado, ¿cuándo? Hoy, hace 2 horas, recientemente, ¿sí? Ese he comprado, el tiempo compuesto, va a ser generalmente en el día que ocurre, ¿sí? Digo, Rodrigo, he comprado un teléfono para ti. Y en eso digo, bueno, ¿cuándo? No sé, hace 5 minutos. Sí, claro, sin marcador temporal. Eso es un punto muy importante. Bueno, y me gustaría de corazón que hubiera alguien acá que hable inglés, que está ahí, no sé, nivel intermedio o quizá avanzado y que no comprende perfectamente el present perfect. Me gustaría que irónicamente aprendiera esta persona con nosotros acá. Sí. Porque pues el concepto es el mismo. Eso es lo que quiero decir desde el inicio de este podcast, este episodio acá. El concepto es el mismo. Y hablaste algo muy importante, marcador temporal. Sea en inglés, sea en italiano, sea en francés. Bueno, si estamos hablando de algo que tiene un periodo de tiempo ya findado, ya finalizado, como por ejemplo en 1998, ¿sabes? Hice eso, no sé qué, fue para, no sé, acá ya. Para China, para la semana pasada, igualmente, la semana pasada, ya empezó y ya finalizó.
claro. Y igual, Ay- pero si, ayer, ujú, sí, pero si hablo como que esta semana, este año, este siglo, ¿sabes? todavía hay, justamente, hay una Hay cierta consecuencia, cierta repercusión en el momento actual. un ejemplo que me gusta dar a mis alumnos, es como, por ejemplo, si te pregunto, si pregunto a alguien, si pregunto a ti, Mario, ¿has hablado con Barack Obama la semana pasada? Tú me podrás decir con 100% de seguridad, sí o no, Sí. pero, o el año pasado, bueno, ¿has hablado con Barack Obama el año pasado? Tú me dirás sí o no con 100% de seguridad. Ujú, Pero si te pregunto, ¿tú hablaste por ejemplo, has hablado con Barack Obama en este año, en 2021? Tú me podrás decir, seguramente hasta el presente momento no, pero no me podrás decir con 100% de seguridad. ujú. Pues, quién sabe, viene ahí, le encuentra en algún sitio y habla con él. No es, Sí, es poco probable, sí, muy poco probable, pero no imposible. sí. Pero es imposible que tú hayas hablado con Barack Obama el año pasado. Ujú. Ah, un ejemplo, ¿no? Si tú no has hablado, no habló, ya está. ¿Sabes? ¿Entiendes? Sí, Creo sí, que, sí, sí, creo sí, que sí, 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 eso está aclara un claro, poco, ¿no? está claro, está claro el Y mensaje. el mismo, yo creo que lo que hace confusión un poco es que, bueno, es que no importa el tamaño del marcador de tiempo. Esta semana está abierta, este año está abierto, este siglo está abierto. Yo Ujú, quiero decir, no importa cuán lejos en el hacia el pasado está el punto. Por ejemplo, ujú. semana pasada está más cerca desde el punto de vista del tiempo, de Del tiempo. presente hacia pasado, está más cercano que el año pasado, Ujú, ¿sabes? No, quiero decir, esta semana, bueno, si llego esta semana, tenemos ahí, hoy es viernes, ¿verdad? Viernes. ujú, Bueno, el lunes de esta semana, el primer día de la semana, el primer ujú. día de trabajo, está más cercano que el año pasado. Pero si hablo esta semana, he hecho ese y aquello. El lunes está todavía, Sí, hace parte de un marcador temporal que está abierto. exactamente. Ahí colocamos muchas de las dificultades, vamos a colocar así dificultades o dudas, vamos a colocar así como dudas mejor, de cuándo uso una cosa y cuándo uso la otra, está justamente en los adverbios o marcadores temporales. Justamente, Sí. de como tú decías, el lunes, este siglo o este año, ¿sí? Este año, por ejemplo, este año he viajado mucho a Europa, Ujú. ¿sí? O Sí. sea, es algo que está influenciando actualmente, Sí. ¿sí? O digo, viajé, no viajé nada, no hice nada, qué sé yo, alguna Sí. cosa parecida. Sí. Es un dato muy, muy interesante. Y una cosa que me estaba acordando mientras que tú estabas hablando ahora, aparte del inglés, y obviamente calculo yo, desconozco obviamente el alemán o otras lenguas saxónicas o así, el italiano en el pasado, por ejemplo, le podemos decir, yo comí, Ujú. hay que O mangiato. justamente, ho mangiato la pasta giusta. Entonces, vamos a decir, el pasado en el italiano también es compuesto. No se usa el pasado simple, o casi no se usa. O sea, y lo interesante, que justamente me acuerdo cuando aprendí a italiano, y justamente como el presente perfecto del inglés, como de alguna manera, digamos, tiene el verbo auxiliar de to have, Ujú. en el italiano va a ser, hay dos. Uno, cuando es essere, digamos, cuando está en movimiento, come è stato il tuo viaggio? ¿Sí? Ujú. ¿Cómo ha sido tu viaje? O, Rodrigo, ¿ha mangiato la pasta giusta? ¿Sí? ¿Has comido la comida? ¿Sí? De los fideos. O sea, ¿cómo cambia un idioma con el otro? Aunque sean, digamos, prima hermanas, vamos a colocar así. Sí, 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 claro, claro.
No, no, pero es que hablábamos ahí que no, es algo que no tenemos en portugués, el concepto Sí. del present perfect o pasado compuesto, Ujú, como ujú. quiera. Am, pero, sin embargo, hay palabritas que tenemos en portugués que utilizamos en algunas frases ¿cómo puedo decir? Supren la ausencia de esta composición verbal, ¿me Ujú. entiendes? Sí. Por ejemplo, una otra cosa importante del concepto del pasado compuesto es cuando no hace diferencia, cuando, pues hablaba ahorita mismo de marcadores temporales. El año pasado, no sé qué, en el año X o Y, no sé qué. Y Ujú, bueno, cuando no hace diferencia, en general cuando no hace diferencia, pero es ya he hecho en mi vida, alguna vez en mi vida. ujú, En portugués, si te digo ahora, eu já fui ao Japão. ujú. En español, muy simple. Sí. Yo he ido a Japón. Yo he estado en Japón. En inglés igual. Ujú, Present perfect, quiero decir. ujú, Pero, ¿por qué tenemos ya? Pues se digo, eu fui ao Japão. Si yo digo ujú, en portugués, eu fui ao Japão, la persona probablemente me preguntará cuándo. Pero ujú. se digo, ya Eu fui ao já Japão, fui. no me Ujú. pregunta cuándo. Pues el ya me hace entender Que ya, que digamos, fue alguna vez en concluida la mi vida, acción. alguna vez en mi Exactamente. vida. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, todo Sí, muy, muy sí, sí. interesante, muy, muy curioso, ¿no? Entonces, Fijarse. principalmente el ya hace una Y diferencia ustedes argentinos tienen un ya que todavía me confunde un poco. ya. Por ejemplo, alguien dice, no por la pronunciación, Sí, sí, claro, sí. pero, por ejemplo, cuando alguien dice así, ya no quiero, Ujú. es como que no quiero más. No quiere más. Pero es que, si digo en portugués, ya no quiero, no tiene ningún sentido. No quiero más, pronto, ya Sí, ya, está, ya era. sí, sí, Ya no quiero más. El ya es sí, muy. Inclusive hay una cierta influencia imperativa del modo sí, imperativo, claro, ¿sí? Ya no quiero más. O sí, hazlo ya. sí. Hazlo ahora, ya. Entonces, es muy, muy imperativo esa cuestión ahí. Sí. Ahora, interesante, como estábamos hablando, el concepto digamos, esa cuestión de pretérito perfecto Compuesto, compuesto, sí, no se usa realmente en portugués. sí. Y muchos, mismo cuando uno, por ejemplo, estudia, por ejemplo, me acuerdo, y como te comenté en varias oportunidades, eh, cuando llegué acá a Brasil, Ujú, era como vamos a cagar bunda na cadeira, ujú. de todos los verbos y todo eso. Hasta inclusive conjugo hasta creo que mejor el portugués que el español. Eh, 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 en eso, y una vez me acuerdo de la gramática, me acuerdo como si estuviese ahora teniendo el libro adelante mío, Uhum. eu tenho feito, que ele tenha feito, Sim. y así obviamente todas las conjugaciones, ¿sí? Así que para mí fue un clic muy importante, por ejemplo, ¿por qué? Porque aunque lo haya visto, obviamente, digamos, el concepto está, ¿sí? Por su manera, ¿sí? Abstracta, para mí fue un poco difícil, por su manera. ¿Por qué? Porque para mí es el haber como tiempo auxiliar y no o ter. Eu tenho feito, Uhum. ¿sí? Y me acuerdo que yo cuando preguntaba, pero ¿eso qué se aplica con ese verbo así? Y me acuerdo, me decían, sí, pero no. Entonces, Sim. del punto de vista gramatical, sí. Del punto de vista práctico, no. Sí, claro, claro. No, y para que, bueno, lleguemos al final acá de este episodio Ujú. y no dejemos de hablar, lo que empezaste hablando, el pasado subjuntivo. Sí. Yo a mis estudiantes que eran hispanohablantes y estaban hace mucho tiempo enseñando portugués a ellos, les decía, pues por lo menos con la experiencia que tenía y que tengo hasta ahora, es el contrario. Pues tenemos en portugués, por ejemplo, tivera, tivesse.
Ujú. En español, corrígeme si digo equivocado, tuviera, tuviese. Tuviese. Es que para nosotros, por ejemplo, decimos, eu queria que você tivesse, bla, bla. Ujú. En español es el contrario. Me Me gustaría que gustaría- tuviera. Ajá, exactamente. Pues, gustaría que y el tuvieras- tuviese en español suena como el tivera. O sea, más Ujú. poético, si me entiende, Ujú, que, ujú, que el lenguaje del día a día. ujú. Está buena la forma de pensar o no, o hay Sí, fallas sí, ahí sí. que se No, pueden no, hay, como te crear dije, problema. no hay ningún problema. El pretérito imperfecto y el subjuntivo obviamente está de la mano del condicional, por esa manera. Como sería do pretérito do futuro do portugués. Están de la mano, ¿sí? Me gustaría que tú fueras más amable. Vamos a ponerlo así. Me Sí, gustaría que tú Sí. fueras. Sí, Si yo digo, me gustaría que tú fueses más amable. sí. En Don Quijote se lee mucho. Que fuese. Sí, exactamente. Tú Que vuestra fuese. merced fuese. Que vuestra merced fuese. No, sin la vuestra merced, pero que fuese. Sí, es sí, algo sí, más, fuese. no sé, poético, Sí, ¿no? sí. Hay regiones de América Latina, trayendo al regionalismo, la interculturalización española o castellana, que hay países que usan más el fuese y en otros el fuera. Digamos, hay países que usan más el ra y otros el se. Sí, sí. Y uno estudiante me pregunta, pero ¿qué hay de todo correcto? Dice, todos están correctos. Sí, está, ¿no? Ahí ya cuando entra el regionalismo, entra mucho la cultura, ahí la gramática cae por tierra. Sí, Entonces ahí ya no hay cómo. sí, sí. Bueno, y lo encierro diciendo un truco que creo que va a salvar por lo menos los brasileños, ¿no? Que tengan problemas ahí con el pasado compuesto de español. Bueno, si escuchas o lees o, bueno, hace alguna interacción de alguna manera con el pasado compuesto, lo traduces, si tienes que traducir, claro, como el pasado simple en portugués. Escuchas, yo he hecho, eu fiz, yo he trabajado, yo trabajé, y ya está. Sí. Y si tienes que hablar en español, no sé, no quiero ser desrespetuoso, pero bueno, si para ti te parece muy complejo, muy difícil, da igual. Da igual. Se utiliza el compuesto o no y ya está. No, y es así, ¿no? Y el tema es que el español usa mucho el compuesto. El español tiende... A mí yo me siento más confortable cuando hablo español y estoy utilizando el compuesto. Sí, realmente. Yo tengo el cuidado de no utilizar cuando tenemos ahí, por ejemplo, en 1996 he hecho, no sé, no. Pero en general se utiliza el compuesto. Sí. Y una cosa que, por ejemplo, con los avanzados o con los intermediarios, doy un toque, gente. Yo sé que muchas veces puede ocurrir que un irregular, por ejemplo, caber, es un verbo que, Dios mío, da un dolor de cabeza importante. Sí. Caber, ocupe. O sea, que realmente, digamos, eu caivo, eu couve, sería eu couve, Sí. Realmente no se van a acordar. Es muy posible que no. ¿Por qué? Sí. Porque no es tan usado. Claro. Entonces, en ese caso, digo, gente, vamos al compuesto. No le demos. Sí, está más fácil, ¿no? Sí. Más fácil. No nos rompamos la cabeza. Seamos prácticos. Sí, perfecto. Mario, muchísimas gracias, hermanos. Más un episodio y bueno, siempre un placer muy grande tener a ti aquí con nosotros. Y gracias y nos vemos al próximo episodio. Nos vemos en el próximo, gente. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.